Esta encuesta de coyuntura viene a reflejar el avance en el proceso de destrucción de la industria venezolana. Hay cada vez menos industrias, las industrias cada vez trabajan a un nivel de producción más bajo y hay los mismos motivos de siempre, de que tenemos un modelo económico equivocado, un modelo económico, digamos, que castiga la eficiencia, que castiga las oportunidades y que privilegia el saqueo en términos del uso incorrecto de las divisas provenientes del petróleo, saqueo en términos de importar productos que se pueden fabricar dentro de Venezuela, de privilegiar a algunos por encima de otros, de no tener un entorno en el cual haya, digamos, respeto e igualdad de oportunidades que pueda estimular el que haya inversión, la muy necesaria inversión en Venezuela. Sí, ¿en cuánto disminuyó en este caso las inversiones en el país? ¿Qué dicen los industriales en este sentido? 90% era una de las cifras que usted mencionaba. ¿Nos puede precisar esos detalles? Bueno, inversión en el país en este momento lo que está viendo es muy poquita. Principalmente hay empresas que dicen que no están invirtiendo nada, hay aquellas empresas que dicen que están invirtiendo solamente en inventario. Hay muy pocas empresas que están reponiendo maquinaria, por ejemplo, o mejorando infraestructura, muy pocas. Así que yo diría que Venezuela es un país en el cual en este momento no hay inversión a los fines de poder hacer crecer el sector industrial. Sí, en relación a estos nuevos anuncios, nuevas medidas económicas por parte del Ejecutivo Nacional, anunciado el día de ayer, anuncia que el sistema de divisas complementarios, es decir, el DICON, serían 2 subastas semanales que se realizarían. Sin embargo, no dio muchos detalles de cómo funcionaría esto. ¿Cuáles son las expectativas en este caso de las industriales? Y también, bueno, se conoce que hay una deuda, ¿no?, por parte incluso hasta por los buques de petróleo que han estado paralizados y ocasionó hace algunos días algunas colas en la ciudad capital y en otras regiones. ¿Cuáles son las expectativas de los industriales en cuanto a estas medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo? Necesidades sí hay muchas, necesidad de que haya un mecanismo, porque en este momento no hay un mecanismo, ¿verdad? Expectativas de que se vaya a cumplir, bueno, hay que ver para creer. Ya el Ejecutivo Nacional nos ha hecho ofertas en muchas oportunidades y no las ha cumplido, ¿verdad? Dice que creó el mecanismo de DICOM el año pasado y verdaderamente el mecanismo de DICOM no existe como tal. Tú no puedes ir a un banco y transar bolívares por divisas para poder traer materias primas. Si no lo puedes hacer, quiere decir que el mecanismo no existe. Ojalá lo creen, pero veo difícil que puedan crear un mecanismo o que ese mecanismo por sí solo pueda ayudar a la economía. La economía requiere de un conjunto de variables que tienen que ser cambiadas, un conjunto de políticas que tienen que ser cambiadas simultáneamente como para poderle dar actividad económica. Y ese conjunto de medidas pues se ha propuesto, con Industria lo ha propuesto, pero ha caído en oídos sordos. ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, las propuestas pasan por siete áreas. Hay algunas propuestas de política interior, como por ejemplo levantar los controles, entre ellos está el control de precios, generando un mecanismo de subsidio para los consumidores que tengan menos posibilidades por mientras la economía se va recuperando, mecanismos de política exterior como lo son la eliminación del control de cambio, el que Venezuela se salga del Mercosur y empiece a establecer mecanismos, convenios bilaterales con países con los cuales tenga ventajas competitivas para exportar sus productos. Tenemos propuestas en el área laboral como para poder recuperar el nivel de capacitación que se va perdiendo con la diáspora que Venezuela va teniendo. Tenemos propuestas en el área financiera. Los industriales venezolanos contamos con créditos a 90 días. Ninguna industria se puede montar con créditos a 90 días. Hay que acceder a créditos de largo plazo, 10 años, ¿verdad? Y con los entes multilaterales eso se puede establecer por mientras se va recuperando el sector financiero altamente destruido también en Venezuela. Tenemos propuestas de ciencia y tecnología como para poder ir insertando proyectos de ciencia proyectos que vayan mejorando, que vayan actualizando la tecnología del producto. Tenemos propuestas para privatización, de forma tal de que las empresas que fueron tomadas por el gobierno y que no son productivas puedan regresar al sector privado donde hay las experticias. Tenemos propuestas en educación, como para poder ir generando el talento o recuperando el talento que se ha venido perdiendo. Todas esas propuestas las hemos venido pasando, las hemos venido haciendo públicas y la verdad es que por mientras no se instrumenten, Venezuela no va a dar un vuelco hacia tener una economía que empiece a crecer. ¿El Estado venezolano tiene suficientes recursos para que se promueva esta medida de subastas de DICON? Por las cifras que uno ve, estamos con las reservas internacionales en su punto más bajo de la historia, con unos ingresos disminuidos y comprometidos.
por lo tanto luciera difícil. Por eso es que se dice que para poder tener una recuperación hay que acceder a un crédito de la banca multilateral, de los entes multilaterales, que puedan proveer la cantidad de divisas suficientes por mientras la economía se comienza a recuperar. Si no se accede a eso, a un crédito de esa naturaleza, por cantidades relevantes, pues es difícil. Eso tendría que darse en combinación con un refinanciamiento de la deuda externa para que tú destines una menor proporción de las divisas que están ingresando a pago de deuda y la liberes como para poder traer materias primas. Simultáneamente tienes que recuperar la capacidad de procesamiento de crudos venezolanos para que dejes de importar productos refinados, para que dejes de importar gasolina y tengas entonces una mayor proporción de las divisas como para importar materias primas y empieces a establecer los estímulos para que las materias primas que se dejaron de hacer en Venezuela se comiencen a hacer. Sí, materias primas del sector siderúrgico, del sector petroquímico, del sector cementero, del sector de la agricultura. Hay una cantidad de materias primas que se pueden comenzar a hacer aquí. Ahora, todo eso lleva tiempo, no se hace instantáneamente. Sí, desde Conindustria existe algún tipo de encuentro o acercamiento con el gobierno luego que anunciaran esta activación de los motores que promueve el presidente de la República. Hay algunos empresarios que individualmente han asistido a esas sesiones, Conindustria como institución no ha asistido. ¿Existe la posibilidad de que puedan hacer una mesa de negociaciones, de diálogo, el sector privado con gobierno? Bueno, nosotros siempre estamos buscando hablar con el gobierno, con los representantes del gobierno con los cuales yo he hablado, pues luciera de que comprenden claramente cuál es el problema. Lo que no luciera es que tienen las experticias como para poder manejar el problema. Así que siempre estamos dispuestos a hablar, extender nuestras propuestas y contribuir a las soluciones. Yo creo que para que vengan soluciones tenemos que tener unos gobernantes que no son estos, que tengan las experticias necesarias para manejar un país, que cuando hay que administrarlo y no simplemente dividir una renta petrolera, cuando hay que administrarlo para su crecimiento, la experticia no está en los gobernantes que tenemos hoy en día.